Venía pensando hace 5 minutos cómo empezar esta conversación con ustedes. Normalmente se empieza por los saludos de la mesa, pero esa la voy a dejar para más adelante. Porque quiero empezar con una historia. Un poco conmovido, porque venir siempre a Ciudad Bolívar me da mucha alegría. Sintiéndome muy arraigado a estos barrios de Ciudad Bolívar, que me los he caminado, por no decirlos todos, y que en estos 3 años hemos venido con el presidente Petro. Cuando preguntan, ¿y ustedes han venido? Y el presidente, sí, aquí hemos venido. Es que aquí vinimos con el presidente Petro a inaugurar el Sasca en Juan Bosco, o el Instituto Tecnológico del Ensueño, que tiene un teatro hermosísimo. Venimos con el presidente Petro a entregar los libros. O cuando vinimos con el presidente Petro, ya siendo presidente, para el colegio Angulo Restrepo, si no estoy mal, también. Agudelo, muy bien, gracias por la corrección, Agudelo Restrepo, y hemos venido con el presidente. A la distrital, que es herencia nuestra de la Bogotá humana, por supuesto, fruto del trabajo y la apuesta del gobierno del cambio, llevando universidad a los barrios más populares. Pero estoy conmovido y déjenme contarles esta historia. Hace 2 días exactamente, con 3 años, 7 de agosto del 2022, yo estaba parado junto al presidente Gustavo Petro en la posesión presidencial en la Plaza de Bolívar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ese momento? Dejemos volar la imaginación. Sí, yo estaba como Wakanda, me decían. Que me había escogido muy bien ese vestido, porque en toda la ceremonia yo no hablaba. Hablaba el presidente Petro y hablaba el presidente del Senado, que era Roy. Y yo, que era el presidente de la Cámara, parecía un árbol allá, porque no hacía nada. Estaba invitado a la obra de teatro, pero no hablaba. Entonces yo me dije a mí mismo, si voy a hacer el árbol, que sea el árbol más bonito. Y me puse ese vestido de Wakanda. Pero el presidente Petro estaba en la mitad, yo estaba al lado izquierdo y Roy estaba al lado derecho. ¿Cómo recordar ese momento tan maravilloso? Que yo creo que ustedes, igual que yo, lo vivieron con toda la emoción. El primer presidente de la izquierda en Colombia. 3, 4 meses antes habíamos ganado en segunda vuelta, 8 de la noche, me imagino todos igual que yo viendo el televisor, porque al principio salía Rodolfo Hernández ganando los primeros resultados y nos mordíamos la lengua, y poco a poco el presidente Petro fue repuntando y ganamos 51-49 por un pelito, pero ganamos. Y después la posesión. En una de esas me acuerdo cuando el presidente Petro se para e improvisa y dice: tráiganme la espada de Bolívar. ¿Se acuerdan? Y que todo el mundo quedó descolocado, gringo. La guardia presidencial, ¿qué hacemos? Ahí estaba Laura, llaman, no querían dejar sacar la espada de Bolívar, porque estábamos todavía en ese momento entre el presidente Duque saliente y el presidente Petro entrante. Dentro de la Casa de Nariño no sabían a qué hacerle caso. Y eso fue lo que pasó. Y nos quedamos ahí parados unos 20 minutos, porque había gente dentro del Palacio de Nariño que no quería dejar sacar la espada, porque para ellos todavía el presidente Petro no era presidente. Y me acuerdo que yo, sentado junto a él, le pregunté, que creo que esto no lo he contado. Gustavo, en ese momento todavía, Gustavo, ¿qué nos viene ahora? Y él responde, no recuerdo las palabras textuales, pero me dice: no podemos fallarle a nuestro pueblo. Y hace 2 días se cumplieron 3 años de esa llegada. Con Heráclito estuvimos acompañando al presidente Petro a Leticia. Ahí estuvimos hace 2 días con él. También ahí yo robé cámara. ¿Sí me vieron? Recordé hace 3 años ese momento junto a él. Y me preguntaba, ¿le hemos fallado a nuestro pueblo? ¿Cómo evaluamos estos 3 años? ¿Les hemos cumplido? Y esta reunión, hoy acá en Ciudad Bolívar, trata sobre eso.
trata de si este primer gobierno del cambio, que le queda ya un año, el próximo 7 de agosto saldría el presidente Petro, los libros de historia hablarán de que fue el primer gobierno popular, que fue el primer gobierno realmente democrático, si realmente ampliamos los derechos de la gente, si realmente le dimos poder, si cuando salimos entregamos una Colombia mejor de como la encontramos. Y déjenme decirles, amigos y amigas, que hoy a 3 años yo puedo decir orgullosamente que sí, que sí hemos avanzado con la plena conciencia, como la tienen todos acá presentes, que un país que ha sido gobernado por los mismos de siempre durante siglos, décadas, años, no se cambia en solo 4 años de gobierno. Somos conscientes de eso, ¿cierto? Por más que los amigos uribistas nos digan, y ahí está el cambio, y los amigos esos que votaron y ahora ya no saben porque saben convencer de los medios. Uno siempre tiene un familiar uribista que quiere pelear con uno, ¿sí o no? Y que solamente repite una y otra vez lo que le dice Caracol y RCN y la ex directora de la revista Semana, hoy candidata. Yo sí creo que hemos avanzado. Claro que nos falta, sí, y por eso esta reunión y todas las reuniones que nos van a convocar de aquí hasta el 26 de octubre de este año, que es la consulta presidencial, la consulta al Congreso, Senado y Cámara, como lo explicó Cristian, ahorita vamos a ir a hablar. Y de esto trata las elecciones de marzo 8 del otro año para el Congreso, y de eso va a tratar también la elección presidencial de mayo-junio. Es decir, ya estamos en campaña. Y estos 7 meses que nos quedan desde hoy es justamente hacer esa pedagogía a los que estamos acostumbrados nosotros, líderes sociales, comunales, que hemos hecho campaña siempre en la calle, en el territorio, con amigos, con las redes, ahora con las redes sociales, demostrar esos grandes logros del cambio. Para decirle a la gente, sí, hemos avanzado, nos ha faltado, claro, hemos cometido errores, claro. ¿Quién no comete errores? El único que no comete errores es Dios. Y si a veces es tan difícil liderar una familia, ¿cómo no va a ser difícil liderar un país? Claro que sí. Pero ellos nos quieren hacer ver simplemente esos errores. Y nosotros vamos a mostrar los logros bonitos que hemos tenido. Cómo hemos reducido el desempleo, bajado la inflación, generado más trabajo, aumento del salario mínimo, reduciendo la pobreza. 2 millones de colombianos y colombianas han salido de la pobreza en los últimos 2 años. Díganme si eso no es hacer historia. Claro que es hacer historia. Y lo decimos con orgullo. ¿O es que hacer la reforma agraria que se la negaron a los campesinos y a las víctimas por años no es hacer el cambio? Claro que es hacer el cambio. ¿O es que la reforma pensional que aquí nos narró Heráclito, y así fue como la combatimos, que hasta último momento luchando por un voto, porque hay una clase política mezquina? Claro, porque ellos saben que sí se van a pensionar, y la que más demandó esa reforma pensional fue la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Claro, como ella no tiene dudas de que se va a pensionar, y que su padre y su abuelo y todos sus familiares adultos mayores no tienen problema. Política mezquina que nos demanda la reforma pensional para que 3 millones de adultos mayores no salgan de la pobreza. Y ganamos. Y la Corte nos lo devolvió y volvimos a votar y ganamos. Y ahí todavía la quieren sabotear. De esto trata esta conversación, amigos y amigas. De creer profundamente que hemos avanzado. De creer profundamente que hemos logrado el cambio, de creer profundamente en nuestro presidente Gustavo Petro, compañero, que hoy sabemos públicamente que lo han querido asesinar, más de 40 intentos de asesinato, y esa oposición mezquina se ríe y dice que no, que son inventos, que está borracho. Eso es lo que dicen. Que hasta la misma embajada norteamericana, los gringos, el embajador hace 2 años, le tocó salir a decirle al país que sí, que él tenía conocimiento que querían matar a nuestro compañero Gustavo Petro.
¿Y acaso es que los gringos son castrochavistas, petristas de izquierda? Y ahí sigue la oposición riéndose. Porque no podemos echarnos a engaños. Ganamos el gobierno, primer presidente de izquierda, pero no tenemos el poder. El poder de los medios, el poder económico, el poder en los tribunales. Todas las fuentes de poder en contra. Pero nosotras tenemos la más importante. ¿Cuál es? El pueblo, eso es, el pueblo. Y no nos vamos a echar engaños. ¿Por qué aprobamos la reforma laboral? Por el pueblo. Es que fue el pueblo el que nos permitió votar eso en el Congreso. Cuando nos la hundieron en la Comisión Séptima de Senado, porque Senado siempre ha sido el lugar más imposible. Lo que hemos aprobado en Cámara lo hunden en el Senado. 7, 8 senadores, sin leerla, sin discutirla, hunden la reforma laboral. ¿Y qué hace el presidente Petro? Ah, sí, esa es la historia. Pues convoco al pueblo, a ver si ese Congreso le va a decir que no al pueblo. Y salimos el 1 de mayo, la más grande marcha del 1 de mayo de la historia. Y después nos convocamos de nuevo y el pueblo salía, no solo en la Plaza de Bolívar, por todo el país, llenamos las plazas a decirle a ese Congreso indolente que tenía que votar la reforma laboral. Y les dijimos que si nos la hundían nos íbamos a una consulta popular. Y estábamos listos y contentas ya haciendo campaña. Ese periódico que tienen ustedes que han repartido, decían los términos de la consulta popular, ya es un periódico de ayer viejo. Sirve para envolver aguacate, pero todavía se puede la información importante que está contemplada. Preparados para la consulta popular. ¿Y qué ocurrió? El Congreso escuchó al pueblo. Y más que escucharlo, le temió. Porque esa clase política le teme al pueblo. Esa clase política le teme al presidente del pueblo, que es Gustavo Petro. Esa clase política le teme al pacto histórico, que es el partido del pueblo. Y solo el pueblo salva al pueblo, como diría aquel presidente de Chile asesinado en un golpe militar. Y el pueblo nos salvó. Y me acuerdo hace un par de meses también dialogando con el presidente, y él me respondía: sin el pueblo no somos nada, por eso hay que convocarlo. Y ahí nos damos cuenta si el pueblo nos sigue apoyando o no. Y si no nos apoya, apague y vámonos. Apague y vámonos. Pero el pueblo salió. Porque el pueblo sabe qué es lo que está jugándose en este momento en la historia de Colombia. La salud, la pensión, el trabajo, la pobreza, las tierras, la dignidad. En Leticia, con Heráclito no me deja mentir, preocupados nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas de Leticia, del Amazonas, con lo que está ocurriendo con Perú. De una isla nueva que surgió, es verdad, no estaba contemplado en el tratado que firmamos con Perú después de una guerra en 1934. Y el tratado contemplaba que las cosas nuevas que surgían después teníamos que sentarnos entre pueblos hermanos, Perú y Colombia, para saber qué hacer. Y de manera unilateral Perú se la ha apropiado. Y ahora sale la presidenta de Perú a decir que ya no tiene nada que hablar con nosotros. Y como decía el presidente Petro ayer en Montería, allá en Córdoba, creo que en Líbano, la prensa colombiana haciéndole eco a lo que decía la presidenta del Perú. ¿Cómo son de apátridas? La clase política de este país haciéndole eco a lo que dice el Perú, olvidando a sus hermanos en Leticia. No comprendiendo que lo que está haciendo el Perú es quitarnos la posibilidad del puerto del río Amazonas. ¿Qué sería de Leticia y nuestro departamento Amazonas sin el río Amazonas? ¿Qué sería? Indolentes. Yo colocaba una gráfica hoy en Twitter que el presidente me la replicó. Desde que nos independizamos en 1819, desde la construcción de la Gran Colombia, créanme, hemos perdido más del 55% de nuestro territorio. Y no solamente fue Panamá, que es lo que sabemos como historia. Hemos perdido territorio ante Brasil,
Santos, Pastrana, Uribe perdieron casi pierden San Andrés. Si no es porque este gobierno rescata San Andrés, fuimos nosotros, fue el presidente Petro el que cambió la estrategia del litigio internacional. Porque eso es amor por su pueblo, sobre todo ese pueblo de la periferia. Y esa clase política indolente lo niega. No les interesa el que vive en Leticia, está muy lejos de Bogotá. No les interesa el que vive en San Andrés, está muy lejos de Bogotá. No les interesa el Chocó, la Guajira. No les interesa a los campesinos. Pero no se me distraigan. Más importante la seguridad alimentaria. Amigos y amigas, de esto trata esta conversación. Los medios todo el día nos dicen cosas. Yo ya ni veo Caracol y no, eso es para deprimirse. Eso hay que ver RTBC y las redes nuestras todo el tiempo. Recuerden que una mentira repetida muchas veces se termina convirtiendo en verdad. Ese es el viejo truco del fascismo. Repiten una y otra vez: Petro borracho, Petro yo no sé qué, Petro, ¿sí o no? Que hasta cuando el río suena, o al revés, cuando el río suena, piedras lleva. Por algo será, porque así somos los colombianos, por algo será, ¿no? Eso, entonces cualquier cosa, porque así somos los colombianos, por algo será. ¿Y será que sí? Y entonces Are Leiva, ese trasnochado viudo del poder que el presidente quiso rescatar porque creyó en él, en su apuesta de paz en el pasado, y ahora sale a hacer cartas largas a decir que el presidente se le perdía. ¿Quién no se le iba a perder a Leiva? Yo me lo hubiera perdido también. ¿Qué tengo yo que hablar con él? Y ahí sí los medios replican absolutamente todo. Ah, muy bien, pero ahora cuando le toca ir a la comisión de acusaciones en un proceso legal donde no puede mentir, va y dice: no me consta. Ahí sí los medios, ¿qué? Calladitos. Porque déjenme decirles que estamos viviendo un momento en la política donde o nos pretenden asesinar en cuerpo o nos pretenden acabar el nombre. Tanto dicen de nosotros, de nosotras, que al final ya no le creen a uno. De mí, ¿qué no han dicho? Yo sé que ustedes han escuchado. Dios mío. Y uno aguantando, aguante. Que eso lleva procesos legales y ya vamos a tener buenas noticias sobre eso. Que no en reforma laboral, querían hundir la reforma laboral. Porque cuando me atacan a mí en el momento de la reforma laboral, querían también presionar para que no avanzara la consulta popular. Claro, porque los que hablamos duro, con fuerza o con valentía, nos pretenden callar. Pero acá estamos, una y otra vez, y acá estamos, y volvemos a levantar el brazo y la fuerza y la alegría. La política es de valientes, así nos enseñó el presidente Petro. ¿Qué sigue ahora? Meses de campaña. La primera tarea de aquí al 26 de octubre, la consulta popular. Como siempre nosotras, las de izquierda, innovando, por primera vez en la historia un partido político va a darle a escoger, a decidir a la gente cuáles quieren que sean sus candidatos al Senado y a la Cámara. Por primera vez, miren, absolutamente democrático. Ustedes el 26 de octubre, ahorita, en 2 meses y medio, van a salir al puesto de votación a marcar por su candidato de Senado a la preferencia, que espero sea quien les habla, por su candidato a la Cámara de preferencia, que es nuestro gran amigo Heráclito. Y déjenme decirles un par de palabras de Heráclito, nombre de filósofo que le hace un honor a su nombre. Una persona que en la bancada nos pone los pies sobre la tierra, una persona ecuánime, argumentada. El próximo año
el Congreso que vamos a elegir va a tener o la tarea de profundizar la agenda de cambio. Y ya no va a estar el presidente Petro como presidente. Y por eso el Congreso del Pacto debe ser personas cualificadas, con experiencia, que sepan dar los debates, como Heráclito, que seguramente liderará la Cámara de Representantes en Bogotá, porque lo necesitamos, mi hermano. Se tiene que estar en la Cámara de Representantes, ojalá cabeza de lista. La sabiduría, la voz, como frente a medios de ellos, de los tradicionales, porque hay que salir a debatir para que no quede simplemente una única versión. Y ahí está Heráclito poniendo la cara. Ponente de la jurisdicción agraria, avance, eso es uno de los componentes adicionales de la reforma agraria que hemos adelantado. Él es protagonista. Por eso tenemos que escoger muy bien el Congreso el otro año, porque es el Congreso que nos va a ayudar a profundizar lo que queda pendiente, o Dios no lo quiera, a defender si por alguna razón llega un presidente adverso. ¿Qué no va a pasar? No va a pasar, porque no pasarán. Pero ese Congreso le toca esa tareita. Por eso yo doy el salto de la Cámara. Hoy mi segundo periodo, fui presidente de la Cámara, demostramos lo que estamos hechos, acordamos, peleamos, no dejamos de ser lo que somos. Si hay momento de hacer acuerdo con los otros, se hace, y siempre lo he dicho, el problema no es que nosotros nos sentemos en la mesa a dialogar con quienes tenemos diferencias. Yo me he sentado con gente del Partido Conservador, de la U, liberales, hasta centro democrático, perdón. El problema no es sentarse con ellos a dialogar. El problema sería si al momento de sentarnos con ellos olvidásemos de dónde venimos y para dónde vamos. Ese sería el problema. Y es genuino cuando el presidente Petro los ha invitado a todos a hacer un diálogo nacional, no se han traicionado. Fue genuino cuando el presidente Petro invitó a Alejandro Gaviria como ministro de Educación y no hizo ni un carajo en un año, se la pasó hablando de la reforma a la salud. Y perdimos tiempo en ese ministerio tan bonito, tan apreciado. Y cuando invitó a Cecilia López, que después salen hablando mal del gobierno, Leiva, ni más no faltaba repetirlo. Es genuino la voluntad del presidente Petro invitar al diferente para construir un país, porque nosotros no llegamos al gobierno a hacer lo que ellos hacían, que era ¿qué? Perseguir a la oposición. Ellos ahora salen, y hay que reconocer, marcharon también hace 2 días, ¿cierto? Algunos ojos se les quitó, fueron atropellados, libres para hacer oposición en este gobierno democrático que ellos llaman quisque dictadura. Mentirosos. Y por eso también acompañamos a María José Pizarro. Yo creo profundamente que es el momento de una mujer para que lidere el país, y sobre todo una mujer leal al proyecto, una mujer que no se le va a voltear al presidente Petro cuando quede como presidenta, porque de eso tenemos que cuidarnos, que no falta que llegue alguien allá para después perseguir al presidente, para después perseguirnos y traicionarnos. Y por eso hoy más que nunca estamos unidos y unidas. Y María José Pizarro, que se encuentra viajando en Popayán, les mandó un saludo, lastimosamente no podrá llegar. Mandó un audio, ahorita lo escuchamos, Cristian, el audio que acaba de mandar María José para ustedes, con mucho cariño, está un poquito indispuesta, llegó con la garganta bien desgastada. Pero aquí está la triada: presidencia María José, que votarán ese 26 de octubre con los candidatos que dijo Cristian. Para el Senado y para la Cámara ya después hablaremos de cuál es el número y la forma de votar, pero desde ya vamos transmitiendo el mensaje. Termino muy feliz, muy feliz. Esta es la primera salida que yo en lo personal hago en esta campaña. Bonito que sea en Ciudad Bolívar, con Cristian y su equipo como anfitrión, Jason, Sol, Miriam, Mari. A Cristian, que le tengo un cariño de hace mucho tiempo, somos compañeros hace rato también, de luchas, de cuando éramos más jóvenes.
Yo sigo siendo más joven que Cristian. Por ahí está el edil también, que ya viene, a quien también lo apreciamos, lo queremos, que justamente estaba defendiendo Cerro Seco. Y también un saludo a varios que medio veo y no sé que nos conocemos a lo largo de Arborizadora Alta, Baja, por aquí Perdomo, por acá Candelaria, hablaron de Sierra Morena, por ejemplo, del Paraíso, el Paraíso. Vamos a seguir defendiendo al presidente Petro. Último año, que el cambio se siga materializando con el impulso del presidente Petro, a compartir las grandes noticias del gobierno del cambio, los grandes logros. ¡Que viva el presidente Petro! ¡Viva el pacto histórico! ¡Viva el cambio! Reelección del proyecto para el 2026, porque para cambiar el país no solamente bastan 4 años. Como dice María José, nos falta una generación completa. Muchas gracias, los quiero mucho. Gracias, David.